Bienvenidos sean todos a la sexta sección de nuestra serie Principios de Interpretación Profética. Es un gusto acompañarles una vez más y esperamos las mejores bendiciones del cielo para todos. Continuamos con el principio número 16, principio de interpretación número 16, en el orden que llevamos nosotros, ¿verdad? Número 16. Este principio es muy simple, muy sencillo, corto y fácil de entender, difícil de aplicar. Dice así: no se le debe quitar ni añadir a la escritura. No se le debe quitar ni añadir. Este principio, a pesar de ser uno de los más cortos en cuanto a contenido de palabras, es indispensable en la interpretación de las profecías de la Escritura y también en la interpretación de todas las otras partes de la Biblia no proféticas. Está fundamentado en Apocalipsis 22, el versículo 18. Apocalipsis 22, 18. Es un texto muy conocido. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Leámoslo de nuevo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, el principio es: no se le debe quitar ni añadir nada a la palabra de Dios. Algunos han pensado en algún momento, al leer este versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, que esto se refiere solamente al libro de Apocalipsis, o también solamente a lo que es profético, apocalíptico, escatológico. Pero es importante que entendamos que este principio es aplicable también, como mencionábamos al inicio de nuestro estudio en esta serie. Algunos de estos principios son de suma importancia también para ser aplicados en el estudio general de la Biblia. Mencionamos que íbamos a tocar algunos de estos principios que no solamente se aplican al estudio de la profecía, y este es uno de ellos. No debe añadirse ni quitarse nada. Y les decía que para aquellos que piensan que esto es solamente para el libro de Apocalipsis, es importante que recordemos que ya este principio existía para el estudio de los libros del Antiguo Testamento también. En Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 2, Deuteronomio 4, 2, y de allí en verdad es de donde viene este texto. Deuteronomio 4, 2, dice la palabra de Dios así. Vamos a leer desde el 1 para tener un contexto más amplio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que os mando, que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Repito el texto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Noten cómo ahí están los mismos dos principios: ni añadirle, ni disminuirle, ni agregarle, ni quitarle. Ese principio es fundamental que lo tomemos en cuenta. Bien. Principio número 17. Principio número 17. Consiste en lo siguiente:
Los pasajes claros de la Escritura de un dado tema son la llave para alumbrar los pasajes menos claros y no a la inversa. Repito, los pasajes claros de la Escritura de un dado tema son la llave para alumbrar los pasajes menos claros y no a la inversa. Ejemplo, pasajes sobre el fuego eterno, castigo para siempre, fuego que no se apaga, que ha inquietado a algunas personas y nos han escrito en relación a eso, y hemos tenido la oportunidad de poder compartir algún asunto en este sentido. Complican la comprensión de la Escritura cuando se intenta encontrar el significado de ellos partiendo de esos textos que no están del todo muy claros o muy ampliados en su contexto. Entonces, lo que hay que hacer para que eso no se dé es que los pasajes claros de la Escritura de un dado tema deben ser utilizados como la llave para alumbrar estos otros pasajes no menos claros o que no tienen mucho contenido, y entonces dejan en algunos momentos cierta incertidumbre en cuanto a qué será lo que quiere decir. Entonces, pasajes difíciles de la Biblia, dicho de otra forma, se analizan, se les busca su significado acudiendo al contexto de pasajes más claros, más amplios en relación al mismo tema, ¿ok? Y no a la inversa. Principio número 18. No debe permitirse el preconcepto del interpretador. No debe permitirse el preconcepto del interpretador. Debe haber mente abierta, total objetividad y neutralidad de conceptos preconcebidos. En otras palabras, no debemos acudir a ningún texto bíblico si queremos encontrar el verdadero significado de él con conceptos ya adquiridos de antemano, porque van a afectar nuestras mentes en cuanto a la comprensión de dicho texto, versículo o conjunto de versículos. Debemos ir a la Biblia con mente clara, mente no afectada por ningún concepto preconcebido, con anticipación, y entonces vamos a disfrutar el estudio de la palabra del Señor y a ser instruidos en verdad por parte del Señor, sin que esa instrucción sea estropeada o entorpecida por conceptos que hayamos adquirido anteriormente y que no permitan que lo que el Señor quiere enseñarnos quede claro. Unas declaraciones que pueden ayudarnos al respecto. Siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios al que vive en conexión con el sol de justicia. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas joyas están todavía esparcidas que han de ser juntadas para venir a ser propiedad del pueblo de Dios. Consejo sobre la escuela sabática, página 36, de Elena G. de White. Otra declaración de ella. No hay excusa para alguno tomar la posición de que no hay más verdad por ser revelada y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras están sin error. El hecho de que algunas doctrinas hayan sido sostenidas como verdad por muchos años por nuestro pueblo no es prueba de que nuestras ideas son infalibles. El tiempo no convertirá el error en verdad y la verdad puede ser justa. Ninguna verdadera doctrina perderá nada por una investigación profunda. Review and Herald, 20 de diciembre de 1892. Y una última. El hecho de que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe ser considerado como prueba concluyente de que se está reteniendo la sana doctrina. Hay razones para temer
que no se esté discerniendo claramente entre la verdad y el error, cuando no se levanten nuevas preguntas por la investigación de las Escrituras, cuando no se presente ninguna diferencia de opinión por la cual los hombres se pondrían a escudriñar la Biblia por sí mismos para asegurarse de que poseen la verdad, serán muchos los que hoy se aferrarán a la tradición y adorarán lo que conocen. Si no se levantan estas inquietudes por parte de los que examinan y quieren respuestas a algunas cosas que no entienden bien. Esta está en Obreros Evangélicos, página 313. Obreros Evangélicos, página 313. Lo último que dije fue una aclaración mía. La cita termina donde dice: serán muchos los que hoy se aferrarán a la tradición y adorarán lo que conocen. Si no se levantan estas inquietudes, como se menciona en la cita, por causa de leer a fondo. Bien, entonces, volviendo al punto, no debe permitirse el preconcepto del interpretador. Debe haber mente abierta, total objetividad. No debe haber conceptos preconcebidos. Principio número 19. Principio número 19. Debe evitarse toda superficialidad y obligarse la mente a pensar. Debe evitarse toda superficialidad y obligarse la mente a pensar. ¿En qué consiste este principio? Bueno, hay muchas personas con problemas serios de comprensión de la Escritura, o en cuanto a comprender la Escritura, porque precisamente cuando encuentran algún asunto difícil de entender, entonces allí terminó su esfuerzo. Ya no luchan por investigar más, porque no encontraron el significado en la superficie. Y entonces, por no querer investigar, por no tener que dedicar tiempo, esfuerzo, oración, comunicación con Dios para poder entender lo que están leyendo, prefieren dejarlo. Les gustan las cosas masticaditas ya por otros, hasta digeridas por otros, y eso no es nada sano para el estudio de la palabra del Señor y tampoco para el estudio de las profecías. De paso, hay muchas cosas en las profecías que aún hasta el momento, y quién sabe hasta cuándo, quedarán allí sin poder ser entendidas en su totalidad, porque involucran algunos misterios de Dios que por alguna razón no ha decidido revelarlos en su totalidad. Pero cuando encontramos este tipo de cosas, no debemos desanimarnos, más bien motivarnos más para indagar qué es lo que realmente hay allí. Bien, principio número 20. Principio número 20. Debe tomarse muy en cuenta el texto original del pasaje en estudio. Esto es fundamental. El texto original del pasaje en estudio. Cuando no tenemos a la mano el texto original, estamos propensos, estamos en peligro de que cualquier intérprete, cualquier estudioso de la Biblia nos transmita sus propios conceptos. Después de aplicar sus propios métodos de interpretación, nos presente alguna cosa como si eso fuera la verdad de la palabra del Señor, y nosotros, si no tenemos cómo acudir al texto original, a las copias de los originales, que es con lo que contamos hasta el momento, se nos va a complicar el asunto. Es necesario que podamos acudir al texto original, al griego en el caso del Nuevo Testamento y al hebreo en el Antiguo Testamento. Y para aquellos que no cuentan con una preparación en relación a conocimiento de lenguas bíblicas, no hay ningún problema, porque ahora hay mucha oportunidad de poder leer las escrituras en sus idiomas originales a través de interlineales, griego, español, en el caso nuestro, griego-inglés, en el caso de los que usan el inglés,
hebreo inglés, hebreo español y hebreo griego a algunos otros idiomas también. En este sentido, recalco, usted puede conseguir en las librerías actuales todo lo que tiene que ver con material en cuanto al idioma original de las escrituras, y repito, si no cuenta usted con una preparación profesional en lo que es lenguas bíblicas, los interlineales actuales pueden serles de mucha ayuda. En ese sentido, quisiera utilizar un ejemplo de cómo hacer con esta situación de el idioma original del texto que estemos analizando. Voy a utilizar un texto que ha sido problemático, no el texto, sino la comprensión de él, por causa de la diferencia en lo que tiene que ver con traducciones. Me refiero a Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 5. Vamos a ver dos textos en este sentido, pero vamos a centrarnos más en uno. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Miren a manera de ejemplo lo que tenemos aquí. Dice así, hablando de los 24 ancianos, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Leí la Reina Valera del 60. Vamos a leer de nuevo el texto y a notar dónde es que está el problema en relación a traducción. Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí tenemos al grupo de seres que está cantando. Si van al versículo 6, leámoslo. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y luego viene el texto que ya leímos. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son los que cantan este cántico. ¿Y dónde está el problema en esto? Bueno, que este cántico está aquí en primera persona. Dice: digno eres, leo la segunda parte del 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre a nosotros, están diciendo los que cantan, con tu sangre has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y otra vez en el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El asunto está que depende de la versión que usted utilice, va a encontrar otras versiones que en vez de hablar en primera persona, no lo hacen así, sino que hablan en tercera persona. Con tu sangre, diría en ese caso, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre a ellos, hablando de otros, no de sí mismos, con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y otra vez, has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. En tal caso, dicen esas versiones que hablan en tercera persona.
¿Dónde está el origen del problema aquí? Bueno, precisamente en que depende de la versión que usted esté utilizando. Si esa versión ha sido tomada de los textos críticos de las Sociedades Bíblicas Unidas, me refiero al texto que tiene su base en Westcott y Hort, usted va a leer en esas versiones este texto en tercera persona. O sea que los seres que están hablando allí no están hablando de sí mismos. Si usted lee las versiones que están basadas en el texto mayoritario, de donde viene también el textus receptus, va a leer entonces estos dos versículos como que quienes los están o quienes están cantando, cantan en primera persona. Hablan de ellos mismos como nosotros. Nos has redimido y ha formado de nosotros un reino de reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así es que, por ejemplo, si ustedes toman el Nuevo Testamento interlineal de La Cueva, de Francisco La Cueva, que pueden encontrarlo en cualquier librería, entonces van a encontrar que lo que tenemos allí en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, leído textualmente, dice: y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir los sellos de él, pues fuiste degollado y compraste para Dios con la sangre de ti, de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hicísteles para él Dios de nosotros un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Okay? Aquí está entonces en tercera persona. Pero si ustedes van al Nuevo Testamento griego, interlineal también, de César Vidal, en este caso, proveniente del Textus Receptus, que viene también en gran medida del texto mayoritario, vamos a leer lo siguiente. Apocalipsis 5, 9 dice así: leído también textualmente: y cantan canción nueva diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos de él, porque fuiste inmolado y compraste para Dios nos con la sangre de ti, de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hízolos para Dios de nosotros reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí lo que dice es: nos compró. Los que están cantando están diciendo: fuimos comprados y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál de los dos textos griegos es entonces el que debe regir? Aquí entramos en un asunto complicado en el que no vamos a detenernos mucho hoy, pero sí quisiera remitirles en ese caso a dos series anteriores a estos estudios y que están subidos hace tiempo ya a la red. Una se titula Alterando la Palabra y la otra se titula Crisis de Conciencia. En esas dos series hay información suficiente como para poder tener claro qué es lo más sabio en relación a cuál de los dos textos griegos es en el que debemos tener más confianza. En ese sentido, en relación a este texto, quisiera leer algunos comentarios a este texto que leímos, Apocalipsis 5, 9 y 10, algunas interpretaciones que dan algunos autores de renombre, algunos documentos de renombre también, y que en ese sentido también seamos cuidadosos, porque no necesariamente el renombre o la autoridad reconocida de cierta persona o de cierto documento debiera ser el fundamento para definir qué es lo correcto hacer en casos como estos. Vamos a ver algunas de esas declaraciones y entonces podrán entender un poquito mejor a lo que me refiero.
¿Cómo estamos con el tiempo? Nos faltan unos minutos para completar la media hora. Pero vamos a dejarlo por ahí para no dejar cortados los comentarios a los que me refiero, y continuamos con la explicación de este principio en relación al texto original a tomar en cuenta, para que podamos verlo entonces en la próxima sección. Continuamos en la siguiente. Que Dios les bendiga mucho.